Cuando quieran empezamos, ¿eh? Esperemos que se conecten más muchachos, más participantes. Hola, hola, ahí me hablan, ahí me escuchan. ¿Otra vez bajo? ¿Qué pasará, che? Hola, 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 hola. ¿No me A ver escuchan? ahora. Hola, hola. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí, un poco mejor. Hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Como cuando comparto pantalla parece como que pierdo el audio, che. ¿Ahí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, perfecto. Bueno, ¿cuántos estamos poquitos? ¿Quieren que esperemos un ratito a ver si son justo las 1:30? Sí, esperamos un ratito. Igual, generalmente somos nosotros dos, ¿no? ¿Por qué para los de segundo y somos nosotros? Ah, bueno, listo entonces. Arrancamos, muchachos. Larguemos. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el estudio electrofisiológico, chicos. Este, Bueno, ustedes conocen cómo es el procedimiento. En general, colocamos catéteres en las cavidades cardíacas. El estudio electrofisiológico, digamos, que lo hacemos para determinar el mecanismo de determinado ritmo que tenemos en el corazón, ¿no es cierto? Si uno nos llega un paciente con un determinado ritmo cardíaco, y nosotros queremos saber cuál es el mecanismo íntimo de ese ritmo, eh, deberíamos hacer un estudio electrofisiológico. Por ejemplo, si nos cae una taquicardia con concurrencia angosto y queremos saber por qué está ocurriendo esa taquicardia, si está mediada por un accesorio, o si es una reentrada nodal, o si es una taquicardia auricular, para eso sirve el estudio electrofisiológico. Lo mismo que si tenemos una taquicardia con QRS ancho y queremos saber si esa taquicardia es de origen ventricular o es una supraventricular con aberrancia. Lo mismo también deberíamos pedir un estudio electrofisiológico para estar seguro del mecanismo, ¿eh? Lo mismo un bloqueo auriculoventricular si queremos saber el nivel de bloqueo, si es a nivel del nodo AB, por ejemplo, un bloqueo AB, o a nivel infraisiano y actuar en consecuencia, ¿eh? Entonces, para eso colocamos catéteres en cavidades cardíacas. En seno coronario, lo que se hace con el catéter seno coronario es el mapeo del anillo mitral, de toda la parte izquierda del corazón. Se coloca un catéter cercano al haz de His para el registro del potencial del haz de His, que eso lo que va a medir es, digamos, la conducción entre el nodo AB y la rama de Purkinje. Cuando el estímulo pase por el His va a generar una deflexión. Generalmente colocamos un tercer catéter en el ápex de ventrículo derecho para ver la actividad ventricular derecha y para estimular el ventrículo derecho, y un catéter en la aurícula derecha para también mapeo de la aurícula derecha y estimular la aurícula derecha. Entonces uno estimulando el ventrículo derecho y viendo cómo sube la activación hacia la aurícula, y al revés, estimulando la aurícula y vemos cómo baja la activación hacia el ventrículo. De esa forma podemos ver cómo es la activación del corazón, y a través de la estimulación programada, que se llama, que consiste en introducir extrasístoles dentro del ventrículo derecho o de la aurícula derecha, podemos inducir las taquicardias que estamos estudiando, ya sea ventricular o supraventricular. Acá tenemos una imagen de cómo quedarían los catéteres colocados en las cavidades cardíacas. Este es un catéter que está en la aurícula derecha, este es el catéter de His,
Este es un catéter que cateteriza el seno coronario, para mapear el anillo mitral, y este es el catéter del punta del ventrículo derecho. En general, eso es lo que se usa para hacer un mapeo fino de la taquicardia y posteriormente actuar haciendo una ablación o algo similar. La complejidad de la tecnología, digamos, puesta al servicio del diagnóstico de las arritmias es creciente. Hoy no solamente tenemos el estudio electrofisiológico, digamos, los potenciales, sino tenemos mapeos integrados, sistemas integrados, donde podemos integrar el fluoro, o sea, la radioscopía, el mapeo electroanatómico, imágenes, como puede ser la resonancia o la tomografía multicorte, y eco intracardíaca, más monitorización remota y automatización, como puede ser la estereotaxis. Dentro de lo que es mapeo electroanatómico tenemos el CARTO, tenemos el EnSight. Yo tenía una imagen, a ver si la podemos ver, una imagen para mostrarle lo que es el mapeo electrónico. ¿Ves esta imagen? No sé si la pueden ver, estoy compartiendo pantalla, así que... ¿La ven la imagen? ¿Pueden ver esa imagen? ¿No? ¿No la ven? ¿Qué están viendo el PowerPoint? El Power, sí, Ah, pero no la presentación, estamos viendo el programa como que salió de la presentación. ah. Sí, El no, no, cursor lo vemos. no alcanzo a mostrarle la imagen esta de... A ver, ahí yo estoy en... Ahí vemos la presentación. Ahí ven la presentación Sí, ahí el PowerPoint. y ahí ven la imagen esta que se está corriendo o no. No. No alcanzan a verla. Ah, mira vos. Bueno, esto es una imagen, después se la muestro en el sanatorio. Es una imagen de un mapeo electroanatómico de alta densidad, que es lo último que se está haciendo ahora, digamos, en electrofisiología, que se hace con un catéter que es como un pincel, digamos, es muy finito, y se puede pasar por todas las cavidades cardíacas o la cavidad estudiar y va tomando puntos. Y eso es lo que se logra hacer con el mapeo electroanatómico. Ahora después vamos a volver sobre el tema. Este es una imagen de un eco intracardíaco. También lo usamos dentro de los diagnósticos para también hacer diagnóstico, ver en qué cavidad uno está. Acá estamos haciendo una crioablación. ¿Ve? Este es el balón de la crioablación que está sobre una vena pulmonar que se ve acá. Este es un catéter que está cruzando el septum interauricular. Esta es la aurícula derecha y esta es la aurícula izquierda. Entonces la ecografía también la podemos integrar dentro de lo que es los métodos diagnósticos dentro del estudio electrofisiológico. Acá, por ejemplo, hay una imagen de mapeo electroanatómico, y uno lo que hace dentro de lo que es el mapeo electroanatómico, uno lo que hace es darle al equipo un punto de referencia. En general, colocamos uno de los polos que está en el seno coronario para estudiar, por ejemplo, la aurícula, como es este caso, y a partir del punto donde uno tiene como referencia, todos los puntos que uno tome posteriormente con el catéter de mapeo, el sistema lo va a traducir en cuánto tiempo está del punto de referencia que uno tomó. Entonces puede decir que está o tardío del punto de referencia o más precoz del punto de referencia. Y eso le va poniendo colores. Entonces, a medida que uno va tocando con el catéter distintos puntos, este, por ejemplo, es una taquicardia ventricular. Entonces tenemos un punto de referencia dentro del seno coronario, el ventrículo, digamos, y vamos tocando con el catéter distintos puntos, y entonces el sistema le pone un color de acuerdo a cuánto se aleja o cuánto se acerca al punto de referencia. Entonces uno tiene acá, por ejemplo, en rojo son los puntos más precoces donde está saliendo el estímulo,
y en colores más cálidos, donde se va alejando el estímulo. Entonces, con este sistema electroanatómico lo que hacemos es, sabemos perfectamente el tiempo de activación, de dónde comienza a activarse el ventrículo derecho, en este caso, mejor dicho, el ventrículo izquierdo, está en la válvula mitral, dónde comienza a activarse el ventrículo izquierdo, de tal manera de que ahí vamos con el catete a buscar la emergencia, digamos, del punto para poder generar la ablación y poder destruir ese punto, ¿no es cierto?, que está generando esta taquicardia. Entonces, dentro de lo que hacemos en el estudio electrofisiológico hay dos grandes cosas, ¿no es cierto? Uno, estudiar el sistema eléctrico cardíaco, sistema de conducción, y el otro es generar arritmia, inducibilidad de arritmia y ver si las arritmias son inducibles o no. Acá tenemos el sistema eléctrico del corazón, ¿no es cierto? Nódulo sinusal. A través de las aurículas el estímulo llega al nódulo auriculoventricular. A través de las de His y las ramas llega al miocardio ventricular. Y eso se puede medir. Acá estamos en un diagrama donde medimos los distintos tiempos. Entonces, si nosotros tenemos el electrocardiograma y abajo ponemos los registros de la actividad de un catéter que colocamos en la zona del His y podemos registrar las de His, entonces uno puede medir, por ejemplo, el tiempo, el AH, que lo tomamos desde que comienza la onda P hasta que termina la onda, el His. Ese es el intervalo AH. Acá tenemos el intervalo PA, digamos, desde que comienza la onda P hasta que comienza la onda A, acá termina la onda A, por hecho. Entonces, de esa forma podemos medir el tiempo de conducción en la aurícula, el tiempo de conducción en el nódulo auriculoventricular, el tiempo de conducción infraisiano, que va desde el GIS hasta la activación del QRS, y de esa manera podemos saber dónde está el retraso de conducción. Cuando hablamos de inducibilidad de arritmias, tenemos que acordarnos siempre de este triángulo de Kumel. Siempre en una inducibilidad de arritmia o en una arritmia se va a mantener gracias a tres cosas fundamentales, que son el gatillo, el sustrato y los factores moduladores. El gatillo, ¿qué significa gatillo? El gatillo en general son las extrasístoles. Las extrasístoles auriculares o las extrasístoles ventriculares que todos tenemos, frente a un sustrato, como puede ser un infarto, una cicatriz de un infarto, una fibrosis auricular, una doble vía nodal, una vía accesoria, todo eso es sustrato. Entonces, la presencia de extrasístoles auriculares, por ejemplo, en presencia de una vía accesoria, y con factores moduladores, como pueden ser el sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, la hiperpotasemia, la isquemia, todo eso son factores moduladores. Entonces, en presencia de gatillo, en un sustrato favorable con factores moduladores justo en ese momento, ahí se desencadena la arritmia. Por ejemplo, en una muerte súbita, un paciente con un sustrato de un infarto justo hizo una arritmia y estaba en un momento de alto tono adrenérgico y bueno, hizo una fibrilación ventricular. En general, las tres cosas es importante considerarlas cuando uno está frente a una arritmia, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos los distintos sustratos, la cicatriz de un infarto, una vía accesoria, hipertrófica. El gatillo en general son extrasístoles, auriculares auriculares o ventriculares. Y los factores moduladores son la isquemia, el sistema nervioso autónomo, alteraciones metabólicas, si le damos drogas o no a los pacientes. Entonces, en el estudio electrofisiológico tratamos de reproducir en una circunstancia de laboratorio estas tres grandes cosas que tiene el paciente que queremos estudiar, ¿no es cierto? Entonces, si tiene una vía accesoria, nosotros vamos a aplicar las extrasístoles en el estudio electrofisiológico, y si eso no desencadena, vamos a tratar de darle alguna droga. En general usamos isoproterenol, haciendo la especie, digamos, del factor modulador, como si fuera adrenérgico, para inducir las taquicardias. Entonces, de esa forma,
nosotros podemos tener una visión sobre el mecanismo de la arritmia, de qué mecanismo participa en la arritmia que nosotros estamos estudiando en ese paciente. Recordamos que hay tres mecanismos de las arritmias cardíacas. Uno es el automatismo aumentado. El automatismo normal es el automatismo que tiene el nódulo sinusal. Entonces, para que se genere una arritmia tenemos que tener automatismo anormal o aumentado. La actividad gatillada, que se llama, o actividad desencadenada, por postdepolarizaciones tardías o precoces. Y la reentrada, que es el más común de todos, que puede ser anatómica o funcional. Acá tenemos un ejemplo de lo que son las fibras cálcicas, la del nodo AB, donde la fase 0 es una fase más lenta, que son fibras que dependen del calcio. Ejemplo, fibras nodales, tanto del nódulo sinusal como del nódulo auriculoventricular. Y fibras sódicas, por ejemplo, una fibra de Purkinje o una fibra del miocardio ventricular o del miocardio auricular. Estas fibras van a tener mayor hipopolarización, mayor hiperpolarización, y van a depender del sodio. Va a ser el clásico potencial de acción con una meseta fase 2. Y después, además de tener las fibras sódicas y las fibras sódicas y cálcicas, la geometría y orientación de las células es lo que se llama anisotropía. O sea, ustedes saben que las células cardíacas están unidas por discos intercalares y tienen una disposición que van de endocardio a epicardio. O sea, cuando la red de Purkinje es subendocárdica, y para activarse el corazón, el estímulo va de endo a epi, de endocardio a epicardio. Si por alguna razón el estímulo tiene que ir transversal, o sea, tiene que hacer un camino longitudinal a través del miocardio, ese camino va a ser un camino que se llama anisotrópico, va a ser un camino más lento, porque va a ir en contra de las uniones intercalares, de los discos intercalares. Entonces eso puede generar también arritmia, porque eso le da tiempo y para poder generar un circuito reentrante. El tiempo es fundamental para esperar que las células se vuelvan a repolarizar para estar aptos de vuelta para volver a conducir. Entonces eso se llama a veces, puede ser reentradas anisotrópicas, porque el estímulo eléctrico a veces pasa en el infarto. El estímulo no puede subir de endo a epi, entonces va transversal y eso tarda y genera una zona de conducción lenta que genera la reentrada finalmente. Acá tenemos un ejemplo típico de lo que estudiamos a veces en el estudio electrofisiológico, que es la reentrada nodal. Ustedes cuando tienen el ritmo sinusal, en cualquier paciente, ese ritmo sinusal va a llegar al nódulo auriculoventricular y va a conducir con un retraso, ¿no?, al ventrículo. El nódulo auriculoventricular tiene fibras rápidas y fibras lentas. Siempre son fibras cálcicas, pero hay algunas más lentas y otras más rápidas. Es un ramillete de fibras cálcicas. En algunos pacientes se diferencian dos tipos o dos ramilletes, uno más rápido y otro más lento. En ese tipo de pacientes donde ese ramillete se diferencian dos velocidades de conducción diferentes, son los pacientes que desarrollan reentrada nodal. Entonces, ante una extrasístole auricular, esa extrasístole se bloquea en la vía más rápida, que era esta, se bloquea ahí, baja por la vía lenta, estimula el ventrículo y ese estímulo tiende a volver a subir por la vía rápida, pero esta vez en forma retrógrada, y si lo logra, se desencadena un mecanismo circular reentrante que se denomina reentrada nodal, con activación simultánea de aurículas y ventrículos. Este es el mecanismo de taquicardias paroxísticas más común. Cuando decimos una TPS, en general el 60-70% de los casos es una reentrada nodal. Y se debe a eso, en que hay una disociación longitudinal, se llama, de las fibras lentas del nodo auriculoventricular, definiéndose una vía más rápida y una vía más lenta.
Acá lo vemos cómo diagnosticamos esto en el estudio electrofisiológico. Acá tenemos electrocardiograma de superficie, tenemos un catéter que está puesto en seno coronario para mapear el anillo mitral, que es este que ustedes ven acá, o este en oblicua derecha. Ese catéter registra aurícula y ventrículo, porque está en la unión AB, está en el medio, entonces va a tener registro tanto de la aurícula como del ventrículo, como vemos acá. Aurículas y ventrículos. Después tenemos un catéter acá que está en la aurícula, que lo ven, que es toda aurícula. Y acá tenemos el catéter que está en GIS. Este que está acá es el catéter que está en GIS. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos estimulando la aurícula. Ven que se ve la espiga acá. Estimulación auricular. ¿Y qué pasa? Se estimula la aurícula, pasa por el GIS, ven acá el GIS y llega al ventrículo. Se estimula la aurícula, va al GIS, llega al ventrículo. Eso es lo que se hace. Pero ¿qué pasa? Acá estamos aplicando una extrasístole. Entonces, esa extrasístole, ¿qué hace? Captura la aurícula y fíjense lo que pasa. Hay una conducción entre la aurícula y el GIS muy larga. Acá fíjense qué corta que es esta estimulación entre la aurícula y el GIS, y acá fíjense qué larga es esta estimulación entre la aurícula y el GIS. Fíjense que esto es la espiga de estimulación, esta es la captura auricular, este es el GIS y este es el ventrículo. ¿Me van siguiendo? Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces, acá ven espiga, captura auricular, y fíjense cómo este estímulo baja por una vía más lenta. Quiere decir que se bloquea en esta vía rápida, baja por una vía lenta, activa el GIS, y acá se desencadena la taquicardia. Y acá el paciente entra en TPS. O sea que hizo el salto de vía de la rápida a la lenta y empieza la taquicardia paroxística. Esto es típico de una reentrada nodal. Entonces lo que hacemos en el electrofisiológico es esto. Entonces una vez que uno tiene el diagnóstico de reentrada nodal, lo que vamos a hacer es ablacionar esta vía, que es la vía lenta. Dentro del estudio electrofisiológico también lo tenemos, ¿no es cierto?, en los circuitos reentrantes, una cosa que se llama gap excitable, que es el intervalo que queda entre la cabeza de despolarización y la cola de repolarización. Ese gap excitable es esto blanco que uno tiene acá. De manera tal que uno puede introducir estímulos en esta zona que va a capturar y interrumpir la taquicardia. Entonces, también en el estudio electrofisiológico, en las taquicardias que tienen un gap excitable largo, podemos hacer estimulación y revertir la taquicardia. Esto no ocurre, por ejemplo, en la fibración auricular. La fibración auricular son reentradas anisotrópicas, como dijimos, van buscando los distintos periodos refractarios. Hay un juego ahí de periodos refractarios, son múltiples entradas sin gap excitable. Por eso no podemos revertir una fibrilación auricular mediante marcapaseo auricular. Sí, en cambio, podemos revertir un aleteo auricular, que son reentradas circulares mediante el marcapaseo. ¿Y cómo el GAP sería una actividad desencadenada para lograr un potencial o No, el gap excitable es lo ya que está va repolarizado quedando, completo? la zona que va quedando repolarizada cuando pasó el estímulo. Por ejemplo, acá pasó el estímulo por esta zona, ponele que este sea un pedazo de la aurícula. El Sí, aleteo, por ejemplo, que este sea el anillo tricuspidio, el aleteo auricular. Entonces, hay una zona, esto va así, va girando así. Entonces, ¿qué pasa? Esta zona que se despolarizó primero, que queda en la cola, en algún momento recupera la posibilidad de reexcitarse. Entonces, perfecto. estas células que están blancas quedan, En salieron fase del 4, periodo, digamos, ya para. claro, salieron del periodo refractario. Perfecto, Entonces, vos podés aplicar un estímulo acá, ese estímulo despolariza eso, choca con el frente de onda y frena la arritmia, porque esto no encuentra zona apta para volver a conducir. Eso se llama gap excitable. Mientras perfecto. más grande es el gap excitable, es más estable es la arritmia. Por eso muchas veces en los pacientes postinfarto tienen gap excitable
grande y hacen las TV sostenidas, ¿viste? No termina nunca, la tenés que sacar con choque, no Claro. sale con droga, porque tiene un escape excitable grande y es muy estable. En cambio, las que tienen escape El, excitable chico, a veces vos con la droga lo que haces es aumentarle la longitud de onda a la taquicardia y la cortás. ¿Eh? claro. Si en Y lo ahí que va sea el ¿eh? electrograma, te va a dar una pausa. Claro, cuando vos la cortás, hace la pausa, ¿no es cierto? Y bueno, y corta. Esto es lo que hace Perfecto. la cardioversión. La cardioversión no importa que no tenga capa excitable. Vos en la cardioversión haces una hiperpolarización grande porque usas mucha corriente y entonces lo que haces es cortar el estímulo reentrante. Acá tenemos, por ejemplo, un aleteo auricular, ¿ven? Un aleteo auricular que revierte. Estos son arritmias con gap excitable largo. Revierte y queda en ritmo sinusal. Todo eso lo podemos hacer en el estudio electrofisiológico. Podemos estudiar el automatismo. Las células cálcicas tienen automatismo. Ejemplo, la célula del nódulo sinusal. Entonces, ¿qué pasa? En la fase 0, la célula toma calcio. El potencial de acción es dependiente del calcio. Entonces, esa célula entra calcio, el calcio sirve para el acople excitación-conducción, genera la contracción de los sarcómeros, y ese calcio después tiene que ser bombeado hacia el retículo sarcoplásmico. Ese es un fenómeno activo. Eso es un fenómeno activo. Entonces, ¿qué pasa? Si la célula está enferma, como pasa en la disfunción del nódulo sinusal, ese fenómeno activo, dependiente de ATP, que consiste en recaptar el calcio por el retículo sarcoplásmico, está alterado. Entonces, cuando nosotros hacemos el tiempo de recuperación del nódulo sinusal en el paciente a ver si lo tengo por acá, en el paciente con disfunción del nódulo sinusal, en cada una de nosotros acá estimulamos la aurícula en forma rápida. Al estimular la aurícula, ¿qué hacemos? Que la célula capte calcio, capte calcio, capte calcio. La célula enferma, el paciente que tiene una disfunción sinusal, no llega a bombear todo ese calcio que entra en la célula, no llega a volverlo al retículo sarcoplásmico. Entonces, cuando nosotros cortamos la estimulación, hay una sobrecarga de calcio muy grande, que es la célula tiene que entrarla todo el retículo sarcoplásmico y volver a liberar ese calcio, y eso tarda un tiempo. Ese tiempo, que es un tiempo del metabolismo, del metabólico del calcio, es lo que se llama recuperación del nódulo sinusal. Entonces, la célula enferma no puede manejar rápidamente el calcio, pero tiene el transporte activo lo tiene muy deteriorado, y entonces se ven estas pausas. Estas pausas que es diagnóstico de disfunción sinusal. Esto es lo que ocasiona muchas veces los episodios sincopales en los pacientes con difusión del nódulo sinusal, que por ejemplo tienen una fibrilación auricular, esa fibrilación auricular revierte y cuando revierte hace la pausa larga de disfunción. Esos pacientes van a implante de marcapaso. Bueno, entonces dijimos, esa es la forma de estudiar el automatismo. Todas las células del sistema His-Purkinje tienen automatismo, ya sea el nódulo sinusal, la aurícula con los haces de Bachmann, los haces interauriculares, el nódulo auriculoventricular, el His y las ramas. Toda esta estructura del aparato cardionector tiene automatismo. La actividad gatillada es otro mecanismo de las arritmias. Consiste en oscilaciones del potencial transmembrana de reposo. También pueden ser calcio dependientes. Pueden ser precoces, como estas, o tardías. Las precoces son bradicárdico dependientes. Bradicárdico dependientes. Estas polipolarizaciones precoces son las que se dan en los bloqueos B completo. Cuando tenemos el bloqueo B completo con bradicardia muy importante, o en las a veces intoxicaciones por drogas, genera oscilación del potencial de acción y por eso, como son bradicárdicos dependientes, cuando uno tiene bradicardia, el QT se deforma y puede generar una torsión de punta.
La torsión de punta, como es un ritmo rápido, la autolimita. La autolimita. Entonces, la actividad gatillada por postdepolarizaciones precoces, acuérdense, es bradicárdico dependiente, genera torsión de punta, y como la torsión de punta es un ritmo rápido, por eso la torsión de punta es autolimitada. En cambio, las bradicárdicos dependientes son, perdón, las taquicárdicos dependientes son postdepolarizaciones tardías. Típico a veces también de la intoxicación digitálica. Se dan más cuando el paciente está más taquicárdico. Ejemplos típicos de estas taquicardias de actividad gatillada a veces son las arritmias del tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Vieron esos que uno ve, esas taquicardias, esas extrasístoles puntiagudas, que generalmente en corazones sanos? Bueno, eso en general tienen que ver la actividad gatillada. Bueno, clasificación de las arritmias. Las arritmias pueden ser bradiarritmias o taquiarritmias, hay que tenerlo en claro cuando uno habla de estudio electrofisiológico. Las bradiarritmias pueden ser por alteración del nódulo sinusal o por alteración de la conducción AB. Y las taquiarritmias las podemos definir, digamos, o clasificar con QRS ancho o con QRS angosto. A su vez, los bloqueos auriculoventriculares, según el nivel de bloqueo, pueden ser supraisiano, intraisiano, que están dentro del GIS, o infraisiano. Y a su vez, según el electro, pueden ser primer grado, segundo grado o tercer grado. Los bloqueos AB. Y las taquiarritmias pueden ser, como dijimos, QRS ancho, vamos a tener la TPS con aberrancia, la taquicardia ventricular, o arritmias relacionadas con preexcitación, como el Wolff-Parkinson-White. Y cuando tenemos taquicardias con QRS angosto, pueden ser aleteo auricular, fibrilación auricular, reentrada nodal, reentrada auriculoventricular, que acá está involucrado un as accesorio, una vía, o taquicardia auricular. Estas son todas la clasificación de las arritmias, que hay que tenerla en cuenta cuando hacemos el electrofisiológico. También hay que tener en cuenta la clínica del paciente. Obviamente que a cada paciente hay que hacerle un traje a medida de acuerdo a la clínica que tiene. Por ejemplo, yo siempre pongo como ejemplo este electrocardiograma que le sacan a un paciente, lo derivan para que la vea el servicio de electrofisiología así, pero en realidad un paciente que tenía Parkinson. Y este es un electro que es un artificio, porque el paciente estaba temblando y le sacan el electro cuando estaba con los temblores. Entonces, ojo con la clínica del paciente. No todo es un electrocardiograma. Acá tenemos otro electrocardiograma donde vemos que el paciente tiene un ritmo muy lento, donde el PR parece acortarse en realidad y la T es negativa. Si yo no le digo que este paciente tenía puesto un marcapaso o es portador de un marcapaso, ustedes no saben, digamos, qué interpretar, piensan que la T negativa puede ser por isquemia, etcétera, etcétera. Pero al tener puesto un marcapaso, fíjense cómo esto es memoria electrotónica. Acá el mismo paciente tenía un marcapaso que se estaba agotando, ya le quedaba poca pila. El mismo paciente, y fíjense, esto se lo traigo para que vean lo que es la memoria electrotónica, que siempre decimos esto son T de memoria. ¿Por qué? Fíjense cómo la T sigue al eje mayor del QRS. Fíjense que el QRS es negativo en D2, en D3 y en ABF, y la onda T sigue negativa en D2, D3 y ABF. Fíjense cómo es negativa en cara lateral, precordiales izquierdas, y fíjense cómo es negativa en las precordiales izquierdas. Entonces esos bienes patognomónicos de memoria electrotónica. Y en realidad el paciente estaba disociado, porque acá también hay una onda P. ¿Estamos? Entonces esto es un bloqueo AB completo, el paciente ya no tiene el marcapaso colocado, o mejor dicho, el marcapaso se quedó sin batería y está con el ritmo propio. Y las ondas T negativas son por memoria electrotónica. Bueno, la enfermedad del nódulo sinusal es otro de los ritmos que es mucho gatillo del electrofisiológico, que lo evaluamos, como dijimos hoy, que puede generar esto que vemos en este paciente, pausas y episodios sincopales.
Acá está cómo lo evaluamos, con el tiempo de recuperación del nódulo sinusal, que ya hablamos. Evaluamos el automatismo de la célula del nódulo sinusal. Acá, mediante un catéter colocado en el haz de His, podemos definir si un bloqueo es infraisiano, intraisiano o supraisiano. Acá vemos un ejemplo de un bloqueo de segundo grado tipo Benkebach, y fíjense, tenemos la aurícula, tenemos el His y tenemos el ventrículo. Fíjense que el bloqueo se hace a expensas del intervalo AH. Lo que se está alargando, prolongando, es el AH, hasta que uno encuentra una A sin H. Se bloqueó antes del His. O sea, se bloqueó en el nodo AB. Esto es un ejemplo típico de un episodio de Benkebach que se da justamente en el nodo AB. Por eso se bloquea antes de llegar al His. Se ve claramente, y es repetitivo. Se vuelve a repetir siempre lo mismo. Esto se llama Benkebach 3-2. Y acá tenemos otro ejemplo de otro paciente que tiene un trastorno, también un bloqueo de segundo grado, pero fíjense cómo este paciente ya de entrada, si uno lo ve así a simple vista, tiene un HB largo, aurícula His, y de His al ventrículo tiene un HB prolongado. Tiene un HB prolongado. Y fíjense cómo acá la onda P se bloquea con el His y posterior al His, o sea que el estímulo eléctrico conduce al His y después del His se bloquea. Se bloquean las ramas o en el His distal. Eso significa que este paciente tiene un bloqueo infraisiano. El bloqueo infraisiano lo que tiene es la rápida progresión al bloqueo B completo. Por eso cuando uno ve esto, le decimos, muchachos, pónganle un marcapaso transitorio porque en una de esas se termina de bloquear. Y tenemos una sistolia. En cambio, el otro bloqueo, el supraisiano, este no va a tener problema, porque en el peor de los casos que se bloquee va a salir con un escape alto, un escape del nodo AB o del His proximal. Entonces no va a tener problema. Pero este, si se bloquea, va a salir el escape, va a ser bajo. Del His para abajo son escapes muy, digamos, inestables. Puede ser que haya un escape, bueno, puede ser que a lo mejor no tenga escape. Otro ejemplo del estudio electrofisiológico es el desencadenamiento de taquicardia ventricular. Por medio de extrasístoles ventriculares podemos desencadenar el ritmo como este, donde vemos perfectamente la disociación auriculoventricular. Este es un catéter que está en la aurícula, o en la unión AB, porque tenemos registro también del ventrículo, y la aurícula separada, se ve perfectamente la disociación auriculoventricular. Esto no es otra cosa que una taquicardia ventricular. Y acá tenemos que por sobreestimulación, esto es lo que hacemos con el gap excitable, la sobreestimulamos hasta que algún estímulo de todo esto cae en el gap, despolariza ese pedacito de gap excitable que tiene y se interrumpe la taquicardia. Entonces nosotros podemos en el estudio electrofisiológico interrumpir una taquicardia sin tener que cardiovertir al paciente, sin chocarlo, mediante tres estímulos que caigan justo en el gap excitable de la reentrada. Cuando uno no tiene una taquicardia con QRS angosto, en general en el adulto decimos que el 70% de esas taquicardias son taquicardias, son TB en el adulto. En el niño, el 95% de las taquicardias son taquicardias ventriculares. O sea, en el chico hay mucha más tendencia que las taquicardias sean de origen ventricular que en el adulto. Eso se debe a que los chicos tienen los intervalos de conducción a nivel del nodo AB, las ramas, tienen el periodo refractario lo tienen muy cortito. Entonces es raro que un chico haga aberrancia de rama. Si tienen una taquicardia de concurrencia en un chico, siempre piensen en una taquicardia ventricular. Bueno, y las taquicardias ventriculares ¿Qué en los chicos corrigen con el tiempo o suelen ser malignas? suelen ser malignas. Si los chicos tienen. Cuando hay una taquicardia de concurrencia ancho en un chico, piensen en algo maligno como un tumor cardíaco, algo raro. Siempre cosas raras tienen los chicos, muchas veces tumores, sí, tumores cardíacos. Pero son raras de verla. O por ejemplo pueden tener una miocarditis viral, alguna cuestión de ese tipo. Taquicardias ventriculares.
esta es la mejor forma de clasificarla. Entonces, asociadas a cardiopatías o no asociadas a cardiopatías. Por eso siempre decimos, che, ¿cómo está el eco? Ustedes me traen una TV, yo digo, a ver, ¿cómo está el eco? Porque una cosa es que tenga cardiopatía, otra cosa no asociada a cardiopatía. Si está asociada a cardiopatía, bueno, lo más común, enfermedad coronaria, infarto previo, Chagas, miocardiopatía idiopática, miocardiopatía dilatada hipertrófica. Hipertrófica o dilatada idiopática. Y si no está asociada a cardiopatía, hay que ver el QT. Si el QT es normal, decimos que es una taquicardia idiopática del VI. Si el QT está largo, tenemos que puede ser congénito o adquirido, y a partir de ahí podemos hilar más fino. Y con QT normal, TB idiopática o TB del tracto de salida ventrículo derecho, que también tienen TB, corazón sano. Después podemos clasificarlas también según el resultado del estudio electrofisiológico en monomorfas o polimorfas. Monomorfas es cuando son todos los latidos iguales, típica taquicardia de zona de necrosis, de infarto, reentrada rama a rama más raro. Y cuando son polimorfas, las taquicardias, hay que buscar isquemia, alteración electrolítica, drogas, QT largo. Siempre que ustedes me muestran una TV polimorfa por monitor o que se hizo una torsión de punta, siempre les voy a decir, che, busquen, no está isquémico, cómo está el medio interno, las drogas, si está tomando drogas antiarrítmicas, cómo está el QT, todo eso es importante. Entonces, siempre electrofisiológicamente, TV sostenida, monomorfa o polimorfa. La monomorfa, a su vez, la dividimos con imagen de bloqueo rama derecha, quiere decir que se origina en el ventrículo izquierdo, o con imagen de bloqueo rama izquierda, con o sin cardiopatía. Y las polimorfas con o sin QT largo. Cuando hablamos de riesgo de arritmia, según el electrofisiológico, según el Holter, decimos arritmia benigna, arritmia potencialmente maligna o arritmia maligna. Las arritmias benignas en general son las arritmias no sostenidas que se dan en corazón sano. Generalmente buen pronóstico. Y en la otra vereda tenemos las arritmias malignas, que son arritmias sostenidas en pacientes que tienen cardiopatía. Bueno, ¿cuáles son los pacientes de alto riesgo que requieren mayor evaluación? En los cuales en general nosotros vamos a indicar un estudio electrofisiológico. Bueno, son los sobrevivientes de muerte súbita, paciente que viene recuperado de una muerte súbita. A esos pacientes primero siempre le hacemos una coronariografía para ver que no tengan nada revascularizable, etcétera, porque el paciente de muerte súbita 90% tienen enfermedad coronaria. Y posteriormente, una vez que tenemos ese dato, hacemos el electrofisiológico. El paciente postinfarto con fracción de eyección baja y extrasistolia ventricular frecuente, que es un paciente tipo MADIT. Estos pacientes también, el electrofisiológico separa población. Una cosa es que sean inducibles y otra cosa es que sean no inducibles. Porque paciente inducible con fracción de eyección baja, extrasistolia ventricular, inducible en el estudio electrofisiológico, se benefician de un cardiodefibrilador. Síncope sin diagnóstico aclarado, sobre todo en los pacientes con cardiopatía. Miocardiopatía idiopática con síncope o taquicardia ventricular. Miocardiopatía hipertrófica con síncope o taquicardia ventricular en el Holter. Displasia de ventrículo derecho o paciente con QT largo. Estos son todos los pacientes que requieren mayor evaluación, pacientes de alto riesgo. Además de todo lo que hacemos de electrofisiológico de los pacientes con bradicardia. Acá tenemos una taquicardia auricular. Recordamos que son pacientes que tienen arritmias con un PR más corto que el RP, que también factible hacer este estudio electrofisiológico. En general lo que hacemos es ver la polaridad de la onda P para ver de dónde viene la taquicardia. Acuérdense siempre también cuál es la diferencia entre taquicardia auricular y aleteo auricular. Las taquicardia auricular siempre van a tener línea isoeléctrica en la mayoría de las derivaciones, y la P. En cambio, el aleteo no va a tener esa línea isoeléctrica en la mayor parte de las derivaciones. ¿Cómo se hace el mapeo de la taquicardia auricular? Bueno,
primero nos guiamos por el electrocardiograma, la polaridad de la onda P. Después vemos el sitio de activación endocárdica más precoz durante la taquicardia. O sea, inducimos la taquicardia en el estudio electrofisiológico y vamos viendo con el catéter dónde está la mayor precocidad, de dónde sale la taquicardia. Después podemos hacer pace mapping, o sea, estamos en la zona donde pensamos que sale la taquicardia y paseamos y nos fijamos en la morfología de la P en el electrocardiograma. Si estamos teóricamente en la misma zona de la taquicardia, vamos a reproducir la morfología de la taquicardia con el marcapaseo. Después hay una técnica que se llama entrainment mapping, que se hace para ver, digamos, mediante técnica de estimulación también, a ver si el ciclo de la taquicardia es el mismo. Si estimulamos, el ciclo de retorno, que se llama, es el mismo. Y bueno, y estos son los mapeos no fluoroscópicos, electroanatómicos que estuvimos hablando, que cada vez son más sofisticados y muy útiles porque evitan mucho tiempo. Imagínense lo que es mapear toda la aurícula, por ahí está 3 horas mapeando y con un sistema no fluoroscópico electroanatómico en 15 minutos tocaste todos los puntos, vas barriendo con el catéter y te da el diagnóstico en forma perfecta. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es el mapeo electroanatómico, te lo pone en colores. El color rojo es donde está la taquicardia auricular. Entonces, de esa forma, en 15 minutos, tocando muchos lugares en la aurícula, podemos ya darnos cuenta de dónde viene el circuito, dónde está el circuito, dónde está el origen de la taquicardia. Bueno, las taquicardias reentrantes ortodrómicas, acuérdense que siempre la onda P está por detrás del QRS a mayor de 80 milisegundos. Esas son las taquicardias que pensamos que tienen una vía accesoria. Esas taquicardias también las diagnosticamos en el estudio electrofisiológico. Fíjense cómo acá la aurícula está detrás del QRS. Y este paciente, Wolf. Ven acá cómo tiene un Wolf en el electro y tiene un Wolf en la activación en el seno coronario. Este es el seno coronario más distal. Fíjense cómo tiene el aurículo y el ventrículo todo junto. En cambio, el seno coronario proximal los tiene separados. Quiere decir que el estímulo eléctrico del ventrículo se activa más rápido en la cara lateral del ventrículo izquierdo, se activa antes que en el septum, totalmente al revés de lo normal. Siempre el primer vector del ventrículo izquierdo es septal. En este caso, el primer vector es lateral izquierdo porque tiene un Wolf, una vía accesoria izquierda. Entonces acá tenemos cómo queda el paciente después de la ablación. Este era el Wolf y este es el QRS como queda cuando lo ablacionamos. Y acá está lo que yo les decía. Fíjense cómo está activado la cara lateral del ventrículo izquierdo y acá cómo queda cuando uno le hace la ablación en los potenciales. Acá hay prácticamente un solo potencial y acá hay 2 potenciales. Quiere decir que se corrigió esa activación que comenzaba en el ventrículo izquierdo en la cara lateral, se corrigió porque desapareció la onda delta. Acá tenemos otro ejemplo. Lo mismo, se separan los 2 componentes, acá tenemos aurículo y ventrículo todo junto, y acá se separan los 2 componentes porque se ablacionó la vía accesoria. Bueno, eso es un poco todo lo que quería explicarles del estudio electrofisiológico, sobre todo la inducibilidad y la posibilidad de diferenciar los distintos mecanismos que tenemos de las arritmias. A ver, ¿me quieren hacer alguna pregunta, alguna duda? Está bien la pregunta. Mira, en general nos gusta hacer los estudios electrofisiológicos sin drogas, sin tener ningún efecto de drogas. Por eso que siempre que llega al paciente uno dice, espera para poner la amiodarona, revertilo y no le hagas drogas, porque las drogas siempre, ¿viste? Como dijimos recién, el triángulo de Kumel, que tenés el gatillo, los factores, el sustrato y los factores moduladores. Si vos tenés factores moduladores ahí que no sabés cómo van a jugar, quizás
la combinación no te da o tenés algún vicio cuando vos le quieras desencadenarle la taquicardia. ¿Eh? Entonces, en general, las drogas antiarrítmicas tratamos de sacársela. Tratamos de sacársela. Salvo que vos me digas, bueno, el paciente ya venía con amiodarona, viste, amiodarona, tenés que esperar 3 meses hasta que se le vaya. Pero en general, sí, tratamos de sacársela. Es mejor. Yo tengo una pregunta también. En un paciente postinfarto, Sí. teniendo, o sea, obviando que esté reperfundido ya completo, si hizo arritmia ventricular, el electrofisiológico, ¿cuándo es el mejor momento de hacerlo? ¿Es esperar esos 40 días que tiene indicación del CDI? ¿Hacerlo Sí. antes? No, los pacientes postinfarto, eso el otro día lo vimos, ¿se acuerdan? En el Ateneo de ese paciente que era postinfarto. El paciente postinfarto tiene tiene una cicatriz en evolución. Entonces, todo lo que sean trastornos eléctricos, conviene evaluarlos por lo menos al mes. Después del mes hay que dejarlo evolucionar para que toda esa cicatriz inestable que queda se termine de cicatrizar, digamos, y que se le vaya la inestabilidad eléctrica. Entonces, si el paciente postinfarto te hace una TB dentro de la fase aguda del infarto, las primeras 48 horas después de reperfusión, esa TB o FB o lo que sea, no tiene ni tuviera que no la tuviera, porque quizá el paciente se reperfundió y después queda con buena función ventricular y eso no incide en el pronóstico del paciente. Si el evento arrítmico está de las 48 horas o 72, cuando ya bajaron las enzimas, digamos, que se considera el infarto agudo, hasta el mes, ahí hay mucha controversia. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Lo cierto es que mientras más alejada sea la arritmia por infarto, más incide en el pronóstico del paciente. ¿eh? Entonces, el momento de estudiar al paciente por infarto es después del mes. Después del mes. Salvo que Claro. el paciente no podamos esperar. El otro día el paciente estaba con un bloqueo completo que había que poner un marcapaso, entonces se lo estudió, podía esperar. Entonces, ¿qué le ponemos? Un marcapaso, un cardiodesfibrilador. Bueno, estudiémoslo antes y por lo menos a grosso modo, como decía el otro día Mario, ¿viste, Mario? Las guías son guías, o sea, te dan hay que hacer, pero después de cada paciente es un mundo aparte y cada paciente hay que este, definirlo y hacerle un traje a medida, digamos, ¿no es cierto? Pero en Y general, en, en reglas generales, sí, el infarto conviene esperarlo después del mes. Y en general el riesgo arrítmico del infarto, que esto también es interesante, siempre hay que hacer un holter, porque el riesgo arrítmico del infarto en general es alto. Muchos pacientes mueren súbitamente por infarto. Entonces, y hay una indicación muy clara de cardiodesfibrilador que es el paciente con TB no sostenida por infarto con baja fracción de eyección, que es lo que hablábamos recién. Entonces, eso siempre, el posinfarto, digamos, subagudo, no agudo, pero subagudo cuando se va de alta, siempre está bueno ponerle un holter y evaluarlo desde el punto de vista arrítmico con un holter. ¿eh? Perfecto. Y en esa línea, si el paciente tiene extrasístoles ventriculares frecuentes, ese típico paciente que vemos que tiene un montón de extrasístoles en un holter, sin haber hecho episodio de taquicardia sostenida o no sostenida, ¿tiene indicación por las extrasístoles frecuentes nada más de estudio electrofisiológico o no necesariamente? Bueno, ahí yo te pregunto, ¿corazón sano o corazón enfermo? ¿Qué O te infarto. interesa? Ah, postinfarto. Bueno, si es un paciente postinfarto con mucha extrasístole ventricular, yo creo que sí vale la pena eh, estudiarlo electrofisiológicamente. eh, más, mientras más, peor es la fracción de eyección. ¿eh? O sea, si vos ves los gráficos de sobrevida en el infarto y haces sobrevida en los pacientes que tienen más de 30 extrasístoles por hora, menos de 30 extrasístoles por hora, va a ver que las curvas se separan. Y si haces la sobrevida por infarto en pacientes con menos del 40% de fracción de eyección y más del 40%, también se separan las curvas. Y
Y si, digamos, haces las dos cosas, tenés 4 curvas también que se separan. Entonces es importante, los pacientes, Interesante. mientras menos sea la fracción de eyección y mayor el número de extrasístoles, más indicación tienen de evaluar electrofisiológicamente, porque justamente es un subtipo de pacientes que con alto riesgo de muerte súbita, el Impacta puñetón. de lleno el pronóstico. Claro, claro, impacta el pronóstico. En cambio, No, me pasando llama, para el otro lado, el paciente con arritmia ventricular y corazón sano, que son los pacientes a veces que vemos con mucha densidad rítmica, esos pacientes en general le hacemos Holter periódicos, y si los Holter tienen más del 10% o del 15% o del 20% de extrasístoles durante las 24 horas, o sea, más de 20.000, más de 15.000 extrasístoles, esos pacientes sí son susceptibles de hacerle estudio electrofisiológico y por ahí ablacionarlos, ¿eh? Porque la densidad rítmica, cuando es más del 20% o del 15%, puede generar una taquicardiomiopatía, ¿eh? Una cardiopatía por extrasístole. Eso se ve, y como eso se da muchas veces en gente joven, y la ablación es algo bastante sencillo, bastante seguro, se hace la ablación y el paciente queda sin la extrasístole. Cuando Extra, son menos, cuando es menos de menos, en general se hace seguimiento, ¿no? Se hace ablación si tenés, qué sé yo, 5.000, 8.000 extrasístoles en 24 horas, en general lo seguimos. perfecto. Y ¿Mm? antiarrítmico para un extrasístole nunca, ¿no? Solo betabloqueante. No está Bueno, que es extra. demostrado que, sí, no está demostrado que la extrasístole ventricular haya que tratarla cuando es en corazón sano y cuando sean menos del 10%. En general no las tratamos salvo que sean muy sintomáticas. Y Bien, para tratar una extrasístolia ventricular sintomática en corazón sano, beta bloqueante. No más que eso, un bloqueante cálcico. Y si no, hay que hacer ablación. No conviene dar perfecto. drogas mayores que eso porque la proarritmia sobrepasa el riesgo proarrítmico del riesgo beneficioso de la droga. Excelente. perfecto. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Por mi parte. Creo que no, no estamos. ¿Eh? Bueno, si lo vemos. Lo seguiremos Bueno, molestando. no, después cualquier cosa. Después, bueno, lo que es las cardioversiones, eso no hablé nada de cardioversión, que también es una práctica electrofisiológica que hacemos bastante seguido. Ustedes hacen mucho cardioversiones, pero bueno, las hacen bien, ¿eh? Acuérdense, sincronizada cuando hay QRS, no sincronizada. Siempre la cardioversión, acuérdense de hacerla en expiración. Cuando uno hace una cardioversión, uno se tiene que fijar que la electricidad que vos estás pasando, que generalmente son o bifásica o bueno, monofásico, pasa de la paleta a la otra paleta, va de las dos paletas, ¿no es cierto? Sale de una paleta la onda y llega a la otra paleta. Entonces, vos mientras menos resistencias tengas entre una paleta y la otra, más flujo de corriente, más rápido va a ir la corriente. ¿Qué es lo que ofrece resistencia dentro del tórax? Primero está la piel. Primero está la piel. Antes de la piel, si vos le pones un parche, también vas a generar resistencia, que a veces le ponemos parche. Por eso se pone el gel. El gel se usa para bajar la resistencia. ¿eh? Entonces, vos tenés la piel en los obesos, que tienen panículo de pozo grueso, lo ideal es generar una buena compresión de la piel para tratar de juntar las dos paletas lo máximo posible. Y después, otra de las cosas que tiene digamos, mucha resistencia intratorácica es el aire. ¿eh? El aire. Por eso que cuando ustedes hacen una cardioversión, tiene que ser tienen al paciente dormido, no lo respiren en ese momento, o le sacan el respirador y que sea en expiración, haciendo buena compresión, para tratar de sacar todo el aire posible de los pulmones y que llegue la mayor cantidad de onda eléctrica posible al corazón. ¿eh? Eh, dentro Perfecto. de dentro de eso también, por ejemplo, nunca apoyen una paleta en un paciente que tiene un neumotórax, por ejemplo, de ese lado, porque justamente si tiene un neumotórax, vamos a poner izquierdo, y ustedes le ponen la paleta al lado izquierdo,
probablemente no tengan éxito en la cardioversión. Entonces, en ese caso, a veces hay que hacer un antero-posterior. Siempre tengan en cuenta también que la paleta, de uno y otro lado de la paleta, siempre tiene que estar el corazón en el medio. Mientras más en el medio está el corazón, mejor. Por eso la mejor posición para hacer una cardioversión es la antero-posterior. Lo que pasa es que es la más incómoda, porque el paciente en la cama es la más incómoda para lograr. Y si no, hay que hacer una anterolateral, poniendo la paleta lateral lo más posterior posible. Siempre que si uno hace una antero-anterior en un paciente que está en paro, que muy rápido, a veces uno no tiene eficacia porque es antero-anterior. Entonces la onda de despreciación pasa de una paleta a la otra y no pasa por el corazón. Claro. Eso es interesante también, el tema de las cardioversiones. Así que bueno, chicos, cualquier cosa seguimos en el sanatorio con algún electro. Perfecto. Buenísimo. Perfecto. Bueno, Muchas nos vemos. gracias. Nos No, vemos. por Dios. Hasta luego.